Continuando con nuestro seminario, ahora el ingeniero Efraín Josafat Chávez Hernández nos va a presentar su título de tesis, diseño de un modulador sigma delta con bajo voltaje de alimentación y tiempo continuo, empleando transconductores manejados por substrato. Sus asesores de tesis son el doctor Víctor Hugo Ponce Ponce y el doctor Juan Jesús Ocampo Hidalgo. Pues adelante, José. Gracias. Bueno, primero los objetivos de la tesis. Como primer objetivo tenemos diseñar un convertidor sigma delta con bajo consumo de energía para aplicaciones biomédicas. Y en segundo objetivo tenemos explorar y documentar una metodología para el flujo de diseño de circuitos integrados de señal mixta, enfocada al nodo tecnológico de SkyWater 130 nanómetros, empleando herramientas de uso de diseño de software libre y de uso comercial. Bien, ahora vamos a ver los principios de la ADC. Para empezar rápidamente, ¿qué es una ADC? Es un dispositivo en el cual a su entrada tenemos una señal analógica, que puede ser, por ejemplo, la salida de un micrófono que está grabando un artista, una guitarra, lo que sea. Y a la salida tenemos una señal completamente digital, es decir, unos y ceros, la cual lleva codificada el valor de la amplitud de esta señal en un tiempo determinado. Y ya que estamos hablando de audio, generalmente en audio hay dos codificaciones que se conocen bastante bien, que es la PCM y la PDM. ¿Cuál es la diferencia de estas? La PCM es, podemos reconstruir la señal por medio de puntos, es decir, muestras que vamos tomando en un tiempo determinado. Cada punto tiene un valor que viene de la resolución de la ADC. Si tenemos, por ejemplo, una ADC de 8 bits, tenemos valores de 0 a 255, y donde, por ejemplo, este punto puede ser 128, este 255, este 0, 40, etcétera. Pero esa parte es importante, que cada punto tiene un valor determinado que va de la resolución del ADC. Sin embargo, en la codificación PDM es como si tuviéramos un ADC de un solo bit. Tenemos solamente o valores en alto o valores en bajo que dependen de la señal de entrada. Dependiendo si la señal está mayormente en alto, pues tendremos una mayor cantidad de pulsos en alto. Si está más en bajo, tendremos una mayor cantidad de pulsos en bajo. Y justamente este tipo de codificación es la que utiliza el ADC de tipo sigma delta. Pero ¿por qué nos interesaría utilizar este tipo de codificación? Pues podemos lograr una propiedad que es disminuir la relación señal-ruido gracias a utilizar esto. La relación señal-ruido es básicamente lo que es la proporción que existe entre la señal pues, de interés o la señal que está transmitiendo y el ruido que corrompe esa señal. Por ejemplo, si estamos muestreando esta señal, le sumamos un ruido y pues, al final vamos a tener una señal con un ruido. Para un ADC ideal, que puede ser por ejemplo un flash, esta relación señal a ruido se puede calcular con esta fórmula, donde n es la cantidad de bits del ADC. Entonces aquí como que ya se vuelve un poco importante el número de bits del ADC. Y este ruido puede salir por el ruido de cuantificación que tenemos al muestrear la señal. ¿Qué es el ruido de cuantificación? Pues es básicamente al intentar muestrar, por ejemplo, esta señal en negro y tener un ADC de 3 bits, en este punto, por ejemplo, no hay un cajoncito, digamos, en donde lo podemos colocar. Tenemos el 0 o el 1, pero nuestra señal está pues como que a la mitad. Ahí la tenemos que encajonar o al 0 o al 1. Entonces eso nos produce básicamente el ruido de cuantificación, el no poder tener como que cada punto exacto de la onda. Esto, ¿cómo se vería? Digamos, exagerando un poquito una señal con mucho ruido, podríamos reconstruir la señal y ver cómo hay muchos piquitos que pues, dan ese ruido. Sacando la TFT de esta señal, podemos tener la señal en cuestión, que sería nuestra onda, y ruido, que sería principalmente ruido de cuantificación, que ya lo habíamos visto con qué forma se podía aproximar. Y también podemos tener al muestrear frecuencias que están arriba de la frecuencia de Nyquist, que es el doble de la frecuencia máxima que pretendemos muestrear, pues podemos tener también aliasing de otras frecuencias superiores. Entonces todo eso nos produce ruido. Este ruido, si por ejemplo
queremos muestrear audio, que de la frecuencia audible es aproximadamente de los 20 a los 20 kilohertz, de los 20 Hz a los 20 kilohertz, pues necesitaríamos con una frecuencia de Nyquist de al menos 40 kilohertz. Suponiendo que esta es la frecuencia de muestreo y aquí se encuentra nuestra señal de entrada, podemos ver que el ruido que va a estar en esta señal estará distribuido, por ejemplo, aquí es algo grande. Y para esto podemos utilizar el sobremuestreo. Lo que hacemos con el sobremuestreo es tener una frecuencia de muestreo mucho más alta, que por ejemplo en vez de ser 40 kilohertz pueden ser yo que sé, 1 megahertz, y distribuir ese ruido en una superficie, digamos, más grande y tener una señal de entrada un poco más limpia, por decirlo de alguna forma. Y entonces vemos que también la relación señal-ruido se ve afectada por el sobremuestreo que estemos tomando. Pero no necesitamos realmente tener frecuencias, pues a lo mejor estas frecuencias no las necesitamos porque nuestra señal de interés viene aquí. Entonces lo que podemos hacer posteriormente es un filtrado paso bajo para tener únicamente las frecuencias de interés. Bueno, teniendo esto en cuenta, podemos ahora ver cómo es que se compone un ADC de tipo sigma delta, donde primero está el modulador, que es lo que habíamos comentado para la codificación PDM, donde entra una señal analógica y sale un bitstream de una frecuencia muy alta, el cual entra a un filtro diezmador, que el filtro, digamos, está compuesto por un filtro paso bajos, que al final de cuentas sería como un filtro de media, y el diezmador, que justo de esa media se saca una sola muestra. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Entrando al modulador, vemos que se compone de una entrada analógica, la cual pasa por un integrador, después por un comparador, finalmente pasa por un latch que está conectado a la señal de reloj, porque como vamos a trabajar pues ya la digitalización, pues necesitamos ya una señal de reloj, y finalmente se retroalimenta con la señal de salida con un DAC de 1 bit también. Entonces, ¿cómo funcionaría? Suponiendo que, por ejemplo, la entrada es 0 volts en la entrada analógica, hay dos posibilidades: que la salida esté en alto o que esté en bajo. Suponiendo que es una DC bipolar de más o menos 5 volts, tendríamos que, imaginemos que está en bajo, ¿no? Entonces serían 0 volts y aquí menos 5 volts. Entonces a la retroalimentación tendremos 0, menos 5 volts. Entonces ya tenemos 5 volts, que estos 5 volts van a hacer cargar el capacitor del integrador. Posteriormente, y al tener los 5 volts y el capacitor cargado, pasamos por el comparador, que el comparador está a referencia, ni a positivo ni a negativo, está como a tierra. Entonces, al tener 5 volts, el comparador da un valor en alto y ahora tenemos 5 volts. Ahora de los 5 volts volvemos a retroalimentar. Ahora descarga el capacitor, tenemos el comparador da una salida en bajo y ahora tenemos de nuevo los menos 5 volts. Y así va oscilando dependiendo de la entrada. También tenemos valores intermedios, 2 volts y así, pero más o menos la descarga y carga del capacitor está dada por esto. Y se vería más o menos algo así: la salida del integrador y la salida del comparador. Cuando tenemos voltajes intermedios, ahí es cuando vemos que el capacitor puede cargar o descargarse más rápido o más lento, dependiendo de cuál sea la señal de entrada. Y a esto, finalmente, a este modelo hay que agregarle el ruido de cuantificación que se produce al estar muestreando la señal, con el cual podemos tener que el dato de salida está dado por la diferencia, si se acuerdan de la retroalimentación, la diferencia de la entrada menos la salida por la función de transferencia del integrador, que es 1 sobre S, más el ruido de cuantificación. Haciendo un despeje, podemos ver que la función de transferencia que está multiplicando el ruido es básicamente un filtro pasaltas, y la señal lo que está multiplicando a la señal de entrada es básicamente un filtro pasabajas. Lo que se busca es tener una señal así que la señal de interés, bueno, las frecuencias de interés se vean muy poco afectadas por el ruido y el ruido quede después en frecuencias más altas para poder filtrarlo y tener las frecuencias de interés pues más limpias y tener una baja relación señal a ruido.
Pero eso lo podemos incrementar teniendo un modulador sigma delta no solo de primer orden, sino de segundo o tercer orden. Ya que, por ejemplo, vemos que el modulador de tercer orden, si nos acercáramos más, vemos que la señal de entrada se ve muy, muy poco afectada ya por el ruido. Mientras, por ejemplo, en un modulador de primer orden tiene más ruido y en un modulador de segundo orden está más o menos a la mitad, ¿no? Entonces podríamos utilizar un modulador de tercer orden para dejar pues casi solita las frecuencias de interés. Y ya de las frecuencias de interés, posteriormente podemos aplicar el filtro diezmador para hacer el filtrado paso bajo y tener las frecuencias de interés, y de ese bitstream tan grande, por ejemplo de 1 MHz, podemos tomar muestras de, yo que sé, 1600 o 1000 o 2000 muestras, se promedian esas 2000 muestras y se saca un solo valor para ese instante. Y así es como podemos diezmar la señal y al final tener una frecuencia la frecuencia pues deseada, por ejemplo, de los 40 kHz. Y pues sería más o menos todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Ok, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues si tienen algunas preguntas, sugerencias, observaciones. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, gracias. Mi pregunta es, Ujú, bueno, voy a retomar un poco lo que había dicho al inicio de que este ujú. modulador era bueno, estaba pensado para aplicaciones biomédicas. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las características que ayudarían más a ese Ujú, tipo de aplicaciones o en el contexto de la recuperación de señales biomédicas ujú, y que justamente fue el por qué estás utilizando este esquema? ujú. Pues básicamente, una por la baja relación de señal a ruido. Ajá, Eso es muy importante en señales biomédicas. No sé si, por ejemplo, algunas veces has visto un SG en vivo. ajá, Pues ves que apenas uno se mueve o lo que sea, y el SG se empieza a descontrolar, o el MG todavía peor. Entonces, la baja relación señal a ruido ayuda, y aparte de que se puede operar a relativo bajo voltaje, ujú, y con la polarización de substrato, se puede bajar todavía más la tensión umbral del transistor, y pues es lo que ayudaría a que se aplique en aplicaciones biomédicas. ok, Ujú. gracias. Sí. Hola, solo complementando la respuesta. Sí, ¿no se oye? ¿Se oye o no se? ¿Sí se oye? Ok, complementando la respuesta, como pensamos trabajar con una alimentación de 0.6 volts, vamos a tener que el sistema va a trabajar, pues digamos que a bajas frecuencias, pero por lo regular las señales biomédicas pues no requieren muy alta frecuencia, entonces Bueno, sí, sí, también, ujú. eso es una cuestión que pues en la actualidad está muy en boga, ¿no? Para todos los dispositivos que se usan, así como le llaman, ¿cómo le puedo decir? Vestibles. Exacto, ¿no? Wearables, ¿no? Que sobre todo necesitan energizarse con muy bajo voltaje. Entonces pensamos que 0.6 volts pueda ser algo que se pueda explotar en ese campo. Sobre todo es otra de las cosas que pensamos explotar por ahí. Gracias. ¿Alguna otra observación, pregunta? Bueno, yo sí. A ver, más o menos, ¿de cuántos bits va a ser Pues su convertidor? generalmente se utiliza pues de bitrate alto, por ejemplo 16, que se Mm, supone que llega hasta 32, pero ya 32 es una cantidad muy, muy, muy grande, entonces posiblemente por ahí Pero de digamos 16. usted, digamos, viendo las características de la tecnología que va a emplear para hacer su implementación, Ujú. pues más o menos debería ya de tener alguna Sí, idea, ¿no? bueno, de hecho no lo hemos plegado tan a fondo, pero pues posiblemente a lo mejor podría ser uno de 16 bits o por ahí, Ujú. 16, 18 bits. Ajá. Entonces, me imagino que van a utilizar la tecnología de Skywater o Ajá, la de 130 ajá. nanómetros o la otra de que también tenemos acceso de 90 nanómetros de No, la de TSMC. 130, la de Ah, ok, 130. Ujú, ok. Ahora, nomás para recordar, ujú.
tiene un voltaje, los transistores de 1.8 volts. Ujú. Entonces, si dividimos 2 a la 16, ¿cuánto da? 2 a la de 65.536. Ajá. Entonces, eso hay que, lo que se dividiría los 1.8 volts. Ajá, Ajá. sí, aproximadamente. Entonces, digo, para que se vaya más o menos dando Ajá, cuenta. sí, sí, sí. Y sí, ahorita. Ujú. Entonces, empíricamente, ¿cómo debería ser el diseño de sus, pues bueno, me imagino que ya empezó a ver que se utilizan amplificadores, comparadores. Ajá, sí, pero a grandes rasgos, no tan a fondo. Ajá, Ajá, sí, claro. ajá. Ujú. Como qué características deberían de tener estos circuitos para hacer esa implementación de 16 bits. ¿En qué Sí, o sea, operación? ajá, A- pues no sé, o sea, a lo mejor ajá, ya hemos visto el octágono de diseño, ¿no? ajá. Entonces, de esas características, ¿qué es lo más importante? Pues cumplir, finalmente. No, de lo del ancho de banda y lo de la Exacto, ganancia ajá, y sí, eso. sí, Ah, sí, eso. de que pues, para bajo ancho de banda, pues podemos tener una mayor ganancia, pero si subimos la ganancia, pues Ujú. estamos en Pero ancho de entonces, banda, como etcétera. cuánto debería de ser su electrónica, pues qué características Pues tendría que operar a van a una ser ancho de más banda, importantes. pues no tan alto, porque como es el de otro, pues por ejemplo, para un SQ son aproximadamente 150 Hz, entonces pues podemos utilizar un ancho de banda pequeño, Ajá, ok. podremos utilizar a lo mejor una ganancia, pues por lo mismo podemos hacer un poco más alta, y pues creo que la geometría de los transistores no quedaría tan Sí, grande. Ajá. sí. O sea, a lo que voy, y de una vez ya se lo digo, Ujú. por ejemplo, la parte del offset, Ajá. pues es crítico, ¿no? Ah, ok, ajá. Ajá. Y también, pues, el ruido, ¿no? Ujú. Ya platicamos al menos, aunque sea por encimita, Ujú. lo que es el ruido térmico, ruido flicker, ¿no? Ajá, justo. Entonces, su electrónica, al menos en principio, Ujú. debería de compensar esa parte, ¿no? Entonces, Ok, para ajá. que ya de una vez vaya viendo, se vaya adelantando, ¿no? Ujú. Porque Sí, sí, sí. igual le va a preguntar el maestro Osvaldo Ujú. que Ujú. ya se vaya apurando. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, a ver, otra vez el doctor Juan Jesús tenía otra comentario. En una ocasión ya trabajamos con esta metodología de conversión AD. Fue con 180 nanómetros, ¿no? 180 nanómetros TSMC. Ajá, 180 nanómetros TSMC. El modulador fue de segundo orden. Sí. Y queremos ver cuánto se alcanzó de razón señal a ruido. Claro, fueron simulaciones, fue post layout simulation, o sea, simulaciones ya extraídas. Y creo recordar que se alcanzaron 12 bits, pero no quiero mentir, por eso estamos buscando la tesis. Igual, y en lo que alguien más quiera participar y ahora les corroboramos cómo salió aquello. Sí, gracias. Si no, también, más adelante lo pueden checar con Ujú. con el alumno. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, pues le damos muchas gracias a Efraín. Gracias. Gracias.